El ángel le pregunta a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ese será nuestro título propuesto para la mañana de hoy. En el orden que hemos propuesto, primero hemos señalado la importancia de la doctrina de la resurrección de Jesucristo. Y esto lo hicimos intencionalmente para adelantarnos al asunto de por qué deberíamos prestar atención al relato que la Escritura nos da acerca de la resurrección. Por eso, en el orden, quisimos adelantarnos y señalamos la importancia de la resurrección para la fe cristiana. Es necesario entender que el relato histórico de la resurrección física y corporal de Jesucristo es más que una doctrina. Es una doctrina porque parte de un hecho real, pero un hecho que está rodeado de muchas implicaciones transversales a toda la fe cristiana, donde podemos decir que sin resurrección no hay cristianismo en absoluto. Habiendo entonces considerado la importancia de la resurrección para la fe cristiana, consideremos el relato que el Evangelio de Lucas nos provee y unas enseñanzas que podemos derivar de esto. Primero, miremos el hecho de la resurrección, el hecho en sí de la resurrección. Lucas 24, 1 al 3 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Todos los evangelios certifican el hecho de la resurrección de Jesucristo con más o menos detalles, pero el foco central es señalar que nos encontramos ante un hecho real, que el Señor realmente resucitó, pero también los evangelios se interesan por mostrarnos que este hecho fue corroborado por muchos. El relato nos señala que las mujeres se acercaron al sepulcro. Hay una intencionalidad también cuando usted contrasta los demás evangelios en decirnos, o por qué la Biblia nos diría, las mujeres se dieron cuenta dónde lo pusieron. Pues simplemente para decirnos que ellas, cuando fueron el primer día de la semana, no se equivocaron del lugar, porque ellas mismas fueron testigos de dónde exactamente habían puesto el cuerpo del Señor. Dice Lucas 23, 55. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Este es un énfasis en los evangelios sinópticos. Y déjeme aclararle qué entendemos por evangelios sinópticos. Tenemos en la Escritura 4 evangelios, 4 evangelistas. Los 3 primeros se les conoce como los evangelios sinópticos, porque hacen una sinopsis. Por eso, ¿se dirá qué es sinopsis? Bueno, finalmente, lo que tratan de hacer Mateo, Marcos y Lucas es proveer, más o menos, un relato cronológico desde el nacimiento del Señor hasta su muerte. Por eso se llaman evangelios sinópticos. Usted se preguntará, ¿y por qué Juan no hace parte de los evangelios sinópticos? Hermanos, porque Juan no nos cuenta nada del pesebre, si se ha dado cuenta, sino que nos dice en el principio era el verbo. ¿Ya? ¿Sí dónde nos manda? Desde la eternidad. Y él omite todo asunto del pesebre. Todo eso lo omite él. Es más, la parte que enfoca Juan es solo una parte
específica del ministerio de Cristo. Pero si hay algo que hay en los evangelios sinópticos, ya entiende cuáles son, Mateo, Marcos y Lucas, es que quieren resaltar que las mujeres sí se dieron cuenta cuál era el sepulcro del Señor y que efectivamente ellas se dieron cuenta que Él estaba allí. Ellos estaban adelantándose a objeciones que ya tenían los cristianos que lidiar, porque muchos supuestamente en su época dijeron, las pobres mujeres fueron el primer día de la semana a un lugar, pero ahí no era. Y a ella les pareció que había resucitado, pero que fue que se equivocaron de sepulcro. Gente dice que las mujeres sufrieron un delirio en su depresión y entonces, por eso la Escritura va a decir, no, ellas se dieron cuenta donde lo pusieron. Es más, no fueron las únicas testigos de la resurrección. Los primeros testigos de la resurrección fueron los mismos guardas del sepulcro. Quiero que se pare por favor en Mateo 27, 62 al 66, para que mire cierto antecedente. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Toda la gente que lo había mandado matar, ¿no? Diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, o sea que ni los enemigos dudaron de que él estaba muerto de verdad. Porque dice, esto dijo, viviendo aún. Esto es muy importante porque otras personas dicen, Jesucristo no murió de verdad, lo que pasa es porque se desmayó. No, sus mismos enemigos, los que lo deseaban ver muerto, lo corroboraron y lo dieron por hecho. Viviendo aún decía, después de 3 días resucitaré. Manda, le dijeron a Pilato, que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia. Id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Hermanos, no solamente que allá adentro había un muerto, sino que creo que es el primer muerto que toca revisar que no se salga, ¿verdad? Con una piedra enorme, sellada y con una guardia afuera de hombres armados. Ahora, en Mateo 28, 1 al 4, solo le quiero corroborar que la resurrección no fue producto de la imaginación de unas mujeres delirantes, sino que los mismos guardias fueron también testigos. Dice, pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¿Quiénes fueron los primeros testigos de la resurrección de Jesucristo? Los mismos que estaban guardando el cuerpo. Ahí tenemos los primeros testigos oculares. En Juan 20, 11 al 19, encontramos un segundo grupo de testigos. No vamos a leer todo, pero el versículo 12 dice, ¿quiénes fueron los segundos testigos? Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. ¿Quiénes fueron los segundos testigos de la resurrección? Bueno, los ángeles, ¿no? Estaban sentados ahí, el uno a la cabecera, el otro a los pies. En Lucas 24, 5 y 6, ellos exhortan a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Volviendo, estoy tratando de ser lo más cronológico que puedo.
volviendo a Juan 20, 14 y 15, nos dice que había otra testigo, María Magdalena. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Tenemos entonces en el orden que la guardia fue testigo, los ángeles fueron testigos, la primera persona, mujer, que fue testigo de la resurrección fue María Magdalena. Luego la Biblia nos dice en Juan 20, 19 que los discípulos también fueron testigos oculares. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Pero hubo muchos testigos más, según la Biblia. 1 Corintios 15, 3 al 8. 1 Corintios 15, 3 al 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Aquí un recuento, hermanos, muy fiel de quienes fueron testigos de la resurrección. Tenemos entonces que el Señor apareció a Cefas, este es Pedro, después a los 12, después a 500 hermanos a la vez. Escuche, hay una reunión de 500 discípulos y el Señor se apareció. El apóstol, para la época del apóstol, entendemos que Corintios, más o menos es escrito entre 30 o 40 años después de la resurrección de Cristo. Todavía muchos de los que vieron a Jesús todavía vivían. Es más, dice que después apareció a Jacobo. Esto no está escrito en ningún evangelio, pero lo creemos porque el Pablo lo dice. Y el último de todos se le apareció a Pablo. Como notará, hay un énfasis en el Nuevo Testamento acerca de mostrar la resurrección de Cristo como un hecho real, físico e histórico. Y esto no solo por enseñar a los discípulos de Cristo lo que concierne a la fe. Por supuesto que ese es un propósito. Sino porque muchas mentiras se habían levantado en torno a la resurrección. Y esto, hermano, desde el mismo día de la resurrección empezaron a correr las mentiras. Note un ejemplo, Mateo 28, 11 al 15. Mientras ellas iban, mientras las mujeres iban, he aquí unos de la guardia, de los que fueron puestos pues a cuidar, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, porque no cumplir la misión era siempre muerte, allá era como siempre, ¿no? Que les corten la cabeza siempre, no había otra alternativa. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Como usted ve, desde el primer momento de su resurrección, ya empezaron a haber mentiras para desacreditar la resurrección. Muchas mentiras. Cosas como que el Señor no encarnó realmente. Si no encarnó realmente, entonces no murió realmente. Si no murió realmente, pues no hay resurrección física y corporal.
que el Señor no murió realmente, sino que en la cruz sufrió un desmayo, y entonces cuando fue puesto en el sepulcro, Él recobró el sentido. Que los discípulos robaron el cuerpo, como usted lo acabó de leer, otra mentira. Que las mujeres confundieron el sepulcro, que los enemigos del cristianismo se deshicieron del cuerpo, porque si el Señor era objeto de adoración vivo, imagínese el cuerpo muerto, como hubiera sido el culto y la peregrinación al cuerpo muerto. Entonces lo toman y lo desaparecen. Hermanos, ninguna conjetura que se ha levantado para contradecir la resurrección de Cristo resiste el más mínimo escrutinio de la razón. Solo dos, para que usted lo entienda. Si la guardia dijo que al estar dormidos, los discípulos robaron el cuerpo, yo le pregunto a la guardia, ¿cómo supieron que eran los discípulos si estaban dormidos? ¿No dicen? Estábamos dormidos y los discípulos robaron el cuerpo. Y yo les pregunto, ¿y cómo saben que eran los discípulos si estaban dormidos? Ah, no, es que yo sí medio los vi. Y todo un hombre armado al que lo matan si no cumple su misión, al ver a un discípulo que estaba medroso porque una sirvienta hizo correr al más valiente de ellos. ¿No iba a correr? Si vio que un guardia lo estaba viendo, hermanos, esa excusa fue muy tonta. Es tan tonta y ridícula que me parece que el apóstol la puso aquí para que todos nosotros nos riamos de ella. Digamos, mire los argumentos que levantaron para decir que el Señor no ha resucitado. Piense también en esta otra. Si los enemigos del Señor retuvieron el cuerpo para no hacerlo mártir ni objeto de adoración, cuando todos los discípulos se enfrentan el mundo hablando de la resurrección de Cristo como prueba que Él era el Mesías, ¿por qué no sacaron el cuerpo y dijeron, miren, nosotros lo teníamos, ¿dónde está el cuerpo? No está. Como ve, cada una de las mentiras que se ha dicho, no que Él se desmayó. Sí, me imagino que cuando uno pierde sangre por 6 horas seguidas y colapsa, ¿verdad? Entonces a los 2 días se levanta como si nada le hubiera pasado. Nada es válido, hermano, nada es válido aquí. Hay muchas mentiras. Entonces, con este primer asunto, el hecho en sí de la resurrección, quería traerles a usted no solo uno, sino hasta más de 500 testigos de la resurrección. Cuando las personas digan, es que no hay testigos de la resurrección, usted puede decir, eso es mentira, hay más de 500. Hubo más de 500 testigos de la resurrección de Jesucristo que pudieron certificar del hecho. La tumba vacía certifica del hecho. Los evangelios son abundantes en testificar que el Señor fue resucitado realmente de entre los muertos. La segunda lección que deseo derivar de este pasaje es hacer notar la debilidad de los discípulos para creer en la palabra de Dios. Hay un gran contraste aquí, ¿no? El Señor haciendo una obra poderosa de su resurrección. Usted puede ver la gran debilidad de los discípulos para creer en la palabra de Dios. Lucas 24, 6 al 11. Los ángeles dicen, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura
las palabras de ellas y no las creían. Si usted nota, hermanos, aquí tenemos un cuadro muy pesimista, muy negro, por así decirlo, porque las mujeres no madrugan el primer día de la semana y se acercan al sepulcro para corroborar si Cristo resucitó o no. No, ellas dieron por sentado que Él estaba todavía allí y que lo que debían hacer era embalsamar su cuerpo. Con esa fe se acercaron al sepulcro. Los discípulos, luego de escuchar lo que las mujeres le decían, no entendían lo que pasaba. Juan 20:9. Porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. No entendían. Le pregunto un momento, ¿pero qué no entendían? Si el Señor, casi en el último año de su ministerio, varias veces les dijo que Él iba a morir y resucitar. Es muy triste ver esto, pero las Escrituras, que es el libro que nos define, que nos hace conocernos como realmente somos, nos dice esto, que lamentablemente los discípulos del Señor solemos ser lentos y débiles para creer lo que el Señor dice. El testimonio bíblico es unánime. Lucas 9, 44 y 45. Mire, Lucas 9, al menos si usted hace la división, si Lucas tiene 24 capítulos, Lucas 9 nos está contando todavía cosas de un periodo anterior del ministerio de Cristo. Y muy temprano el Señor dice esto, mire, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. ¿Dónde más usted encuentra una exhortación así? No es común, ¿verdad? El Señor dice, mire, tomen estas palabras y que les penetren, que tengan que atravesar la grasa de sus oídos. Y no me lo invento yo, hermano. La Biblia dice que este pueblo escuchó con oídos engrosados, llenos de grasa, que no dejan escuchar. Es una metáfora, ¿no? Pero ya usted nota. Hagan correr estas palabras al interior de su corazón. ¿Cuáles palabras? Que acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre ellas. En Lucas 18, 31 al 34, dice, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Son textos muy tristes, porque no estamos hablando de un no creyente. No estamos hablando de individuos caracterizados por la dureza del corazón. Estamos hablando de los hombres a los que el Señor dijo, yo los he santificado por medio de la palabra. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Son estos mismos hombres que cuando escuchan la palabra del Señor no la entienden. Juan 12:16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se les habían hecho. Hay una falta, y entienda bien esto, quiero ser claro aquí, porque hay una falta de entendimiento que es propia del no regenerado. Esto por su propia carne, como lo dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Sí,
entendemos que hay una falta de entendimiento que es propia al que no es regenerado por su propia carne, pero también, como dice 2 Corintios 4:4, esta ceguera, esta falta de entendimiento viene por el poder esclavizador de Satanás. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es imagen, la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Quede claro, hermanos, que hay gente que no entiende lo que el Señor dice por su condición de no regenerado. Su propia carne lo enceguece, Satanás lo enceguece. Ese tipo de falta de entendimiento, esa falta de entendimiento del no regenerado, solo retrocede por la regeneración. Así lo afirma 2 Corintios 3:14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Quién es el único capaz de retroceder, de revertir la falta de entendimiento de las cosas espirituales en un individuo? Solo Cristo, solo Él por la regeneración. Ese tipo de falta de entendimiento no se revierte por la instrucción bíblica. Ese tipo de entendimiento o falta de entendimiento se revierte solo cuando el Señor haga una obra de regeneración en ese individuo. Hay gente que quiere leer la Biblia y es mejor que la lean a que no la lean. Pero hay muchos conceptos espirituales, hay muchos asuntos que ellos no pueden entender. Está por fuera del entendimiento de ellos. Y está completamente escrito en la Biblia que así debe ser, porque la carne no puede entender las cosas del Espíritu. Se han de discernir por el Espíritu. Solo los que son del Espíritu de Dios pueden entenderlas. Satanás les ciega en ese aspecto. No que no puedan entender, no que no tengan comprensión de lectura, la tienen, pero no pueden ir más allá de lo que la letra les dice. Esto no les comunica absolutamente nada. Pero no toda falta de entendimiento es por muerte espiritual. Hay una falta de entendimiento que es por muerte espiritual. Pero no podemos concluir que toda falta de entendimiento de la Escritura es por muerte espiritual. ¿Por qué? Porque hay también una falta de luz o de entendimiento de los creyentes, y esta puede provenir de varios motivos. Que le pueda pasar a un creyente no significa que debamos tener cierta contento interior. Es decir, bueno, pues como a los creyentes les puede pasar eso, pues bueno, lo acepto. No, mi hermano. Porque aún es falta de entendimiento espiritual. Con todo el peligro que trae eso. Nuestra prueba, los discípulos eran hombres de Dios, pero aún tenían falta de entendimiento. O ese tipo, que no es como el del no regenerado, que no entiende nada, pero este sí es una falta de entendimiento. Y esta puede provenir de varios motivos. ¿Por qué un creyente le puede hacer falta entendimiento espiritual? Entendimiento de la palabra. Bueno, una de las más sencillas es por el desarrollo normal de su vida espiritual. Cuando una persona recién llega a Cristo no sabe todo. Y entonces, como el proceso normal de su desarrollo espiritual, al comienzo, en su niñez en Cristo, el que es niño entiende como niño. Y entonces personas que recién llegan a Jesucristo tienen falta de entendimiento de muchas cosas, falta de entendimiento espiritual de muchas cosas, por supuesto. Y esto en un sentido es normal, no deseable. Porque si yo le digo que un niño es vulnerable a los virus, aunque sea normal, no es deseable. O usted no va a hacer nada. Como todos los niños son débiles en su sistema inmune, pues es la realidad. No. Como es la realidad, nos protegemos.
Efesios 1:18, el apóstol Pablo dice, alumbrando, él ora para que el Señor alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El apóstol Pablo ora por los efesios, gente creyente, y ora para que los ojos de su entendimiento sean alumbrados y puedan saber cosas que hoy no saben. Es una buena oración por nosotros, por cada uno de nosotros, en las diferentes etapas que estamos. Que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento. Los discípulos podemos tener falta de luz por el desarrollo que tenemos en nuestra vida espiritual. Pero también creyentes pueden tener falta de entendimiento por su lentitud espiritual que los hace inmaduros. Por su lentitud espiritual que los hace inmaduros. Esto ya no es normal, esto ya es pecaminoso en un sentido, por supuesto. Hebreos 5, 11 y 12. El apóstol Pablo habla a los hebreos diciendo, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. En este caso, ¿por qué viene la falta de entendimiento? Por la inmadurez del creyente, porque se ha hecho tardo para oír, porque en su interior oye pero no escucha. Sus oídos pueden estar escuchando como en este momento las palabras, pero por su lentitud, por su indiferencia, por su pecado, este hombre no interioriza lo que escucha y se hace lento para oír, de un oír lento, y eso produce inmadurez. ¿Y qué toca con esta persona? Seguirle explicando exactamente lo mismo una y otra vez, que ya debería saber. Tiene que seguir diciendo lo mismo. El A, la E, la I, cuando él ya debería estar haciendo otras cosas, aún siendo ya maestro, dice la Escritura. También, ¿por qué otra cosa puede un creyente tener falta de entendimiento? Por un pecado consentido. Mire, todo pecado que se consiente desplaza el entendimiento de la Escritura. Si usted dice, pero yo no logro entender, quizás revísese, porque si usted está abrazando un pecado, el Señor le quita el entendimiento. Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. De lo que entendemos, que si una persona no recibe con mansedumbre la palabra implantada, ¿por qué es? Porque hay inmundicia y abundancia de malicia que no ha sido mortificada delante del Señor. Gente no entiende la Escritura porque quiere más sus pecados que el entendimiento de Dios, porque ama más un asunto, una pasión, una transgresión, una inmundicia, una malicia, y están tan abrazados a ellos que el Señor les quita el entendimiento de la palabra, o más bien su pecado, quita el entendimiento de estos discípulos del Señor. No podrán recibir la palabra por eso mismo. Otro motivo puede ser un olvido pecaminoso. Como dice Santiago 1, 23 y 24, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, es decir, si alguno escucha un sermón y no lo pone en práctica, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y se olvida de cómo era. Hay muchos motivos por los cuales los creyentes podemos tener falta de entendimiento. Lamentablemente, creyentes verdaderos pueden tener falta de entendimiento. ¿Y sabe qué es lo peor? Así viven, así toman decisiones,
así enfrentan cosas, así opinan, así aconsejan a otros, así adoran, así sirven a Dios. Ay, por eso la Biblia dice, quiere aconsejar a alguien, revise si tiene buen conocimiento. No es raro que en un momento salga a relucir su falta de entendimiento y yerren o fracasen en algunos asuntos. Muchos en su debilidad no recuerdan la palabra cuando son exigidos. Vea, hermano, Dios no arroja sermones sin propósitos. Esto que está escuchando, mañana le será exigido. Hoy o mañana. Hoy o mañana. El Señor no le mete a usted en la maleta nada que usted no vaya a usar. Y entonces, hermanos, suele pasar que justamente cuando somos exigidos, llámese tentados o probados, justo olvidamos lo que el Señor ha puesto como nuestros recursos. Por ejemplo, en una tentación, ¿le ha pasado? Es como que al frente de la tentación, nuestro corazón olvida toda advertencia con respecto al pecado. Es como si se nos nublara, como que se nos olvida el decálogo o esa parte del decálogo, como si muchos textos se nos nublaran de la mente. Justamente en el momento que necesitamos este recurso, no somos capaces de hacerlo venir con facilidad. Ni siquiera pensamos en eso. No pensamos, por ejemplo, en las ayudas que el Señor nos da cuando somos tentados. Todo eso se esfuma y caemos en pecados vergonzosos. Y uno luego, cuando reflexiona, dice, pero yo debía hacer esto porque fui enseñado por la palabra de Dios que esto es lo que se debe hacer. Pero en su momento, cuando fui exigido, se me esfumó de la mente. En algunos momentos, cuando somos probados en nuestra fe, parece que olvidamos la palabra. Por eso afrontamos muchas pruebas como si no hubiéramos recibido ningún conocimiento de la palabra de Dios. Otras veces, como creyentes, no recordamos las advertencias bíblicas cuando más deberíamos tenerlas presentes. Pero en otras ocasiones no recordamos ni siquiera los consuelos, los alicientes y las promesas que tenemos como hijos de Dios y nos venimos al piso. Cuando las mujeres que fueron al sepulcro debieron experimentar su mayor gozo en la tribulación, si hubieran recordado las palabras de Cristo, lamentablemente no lo tuvieron. Dígame si ese primer día de la semana hubiera sido el más glorioso para ellas. Si se hubieran acordado, si ellas se hubieran levantado ese primer día de la semana. María, hoy el Señor dijo que resucitaría. Vamos a mirar la resurrección de Cristo. Y con esa expectativa se hubieran acercado al sepulcro y al verlo vacío, hubieran dado gloria a Dios, su fe se hubiera fortalecido. Pero aquí usted ve un grupo de mujeres temblorosas, medrosas, que encuentran un sepulcro vacío y ni se acuerdan que el Señor les ha dicho, al tercer día resucitaría. Lucas 24, 4 y 5, aconteció que estando ellas perplejas por esto, no gozosas, no consoladas, perplejas, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron rostro a tierra. Perplejas, temor, rostro en tierra. Y tenían la palabra, ¿no? El Señor se las había dicho con anterioridad. ¿Cómo es que teniendo la palabra para su consuelo en ese momento, están temerosas, bajando la cabeza, medrosas? Falta de entendimiento, hermanos.
Damos gracias al Señor porque Él no dejará caído al justo. Los ángeles le recuerdan las palabras. Entonces, ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Su temor y vacilación se convirtió en testimonio. Ahora note este triste, muy triste versículo de los hombres que más prestos a creer este reporte debieron ser. Porque está bien, aceptémoslo, las mujeres no caminaron con el Señor como lo hicieron estos 11 que ahora estaban allí. No tenían excusa porque ellas eran discípulas que aprendían de lo que los discípulos y el Señor también les hablaba. Pero aquí hay un reporte de los hombres que si alguien en la tierra debió estar presto para creer el reporte de la resurrección, eran estos hombres. Y cuando lo escucharon, dijeron, mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Hermanos, no solo no las creyeron, eso ya es grave, sino que calificaron ese reporte como de locura, como de insensatez. Cuando el Señor muchas veces les dijo, resucitaré al tercer día. ¿Hasta dónde puede llegar la falta de entendimiento de un discípulo que no solamente no cree en lo que el Señor dice, sino que hasta puede escuchar lo que el Señor dice y parecerle locura? Cuando usted ve caer en el ring a los más fuertes, usted debería temblar. Usted y yo nunca experimentaremos en esta vida lo que ellos experimentaron, ni vamos a ver lo que ellos vieron. Y cuando usted ve caer a 11 hombres, juntitos todos allí, en incredulidad y pensando que las palabras eran locura, todos nosotros que somos no más que aprendices deberíamos temblar, porque este pecado no está lejos de ninguno de nosotros. ¿Qué responsabilidad tiene usted antes de escuchar un sermón, de hacer un devocional, de ponerse a los pies del Señor cuando lee su escritura? Pues mucha a la vez, porque aquel que está trabajando no soy solo yo, usted debe estar allí trabajando para hacer que estas palabras le penetren en los oídos, porque hoy o mañana será exigido por el Señor en su vida, y es mejor que tenga estas palabras en su corazón. Debemos procurar no ponernos donde los discípulos se pusieron. Vigilar nuestro corazón, que parece apartar la luz de la palabra según como estemos siendo exigidos. Si es una debilidad, el corazón quita el reflector de las verdades bíblicas que alumbrarían nuestro andar, y por eso andamos en caminos de pecado. Si experimentamos un dolor, el corazón quita el reflector de tales verdades y nos hace afrontar con amargura ese tramo. Y uno se pregunta, ¿y por qué lo estoy haciendo? Si en la Escritura hay tantas grandísimas promesas para ayudarme a pasar el tramo del dolor, pero no, nos amargamos. ¿Por qué? Porque olvidamos. No se ponga allí. Su corazón es así, mi corazón es así. Él no va a tomar el reflector y le va a poner la luz encima de los consuelos que usted tiene cuando está sufriendo o de las advertencias que tiene cuando va a pecar. No, el corazón va a voltear el reflector para que esto no sea entendible. Que el Señor nos ayude a trabajar en el corazón para que la palabra de Dios esté siempre presente en nuestros corazones. Este versículo no es para los niños, es para nosotros. Lo dijo un rey experimentado en el Señor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso no es para los niños solamente. Eso es para nosotros. Para un general también lo es. Para un rey de Israel también lo es. Para no pecar contra ti. Quiero guardar tus dichos en mi corazón. Para que yo no sea como esas mujeres que estando delante de la tumba vacía, con la palabra sembrada en su corazón, aún así dudan. Y como esos discípulos que les parece locura el reporte cierto de la resurrección.
que le pase a los creyentes no lo hace deseable. Y por último, para hacer un contraste aquí, para darle un balance, note el consuelo que reciben los discípulos del Señor que se interesan en tenerlo. El consuelo que reciben los discípulos del Señor que se interesa en tenerlo. O, si quiere colocarlo en plural, los consuelos que reciben los discípulos del Señor que se interesan en tener estos consuelos. Quiero que comprenda algo de pedagogía divina. El Señor es nuestro pedagogo, es decir, nuestro maestro. Él está tratando con niños. A veces el Señor retarda la respuesta a muchas de nuestras oraciones para que usted y yo corroboremos si en verdad teníamos la intención de conseguir eso. Otra vez se lo digo, aprenda cómo obra Dios. A veces el Señor detiene la respuesta o retarda la respuesta a muchas de nuestras oraciones para que corroboremos si en verdad teníamos la intención de tener eso que pedíamos o no. Muchas veces, hermanos, al ver que pedimos al Señor tal cosa y el Señor no respondió y lo olvidamos, usted entienda lo que el Señor sabe, que lo suyo, usted realmente no necesitaba eso. Lo olvidó, era superficial, que lo pidió de manera formalista, que al no recibirlo le dio igual. Y así usted y yo corroboramos cuántas veces pedimos sin necesitar de verdad. El principio es este sin ninguna duda. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca no es superficial, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan. Mateo 7, 7 al 11. Los discípulos del Señor debemos buscar de Dios las cosas que Él ha prometido darnos y no asumir que por el hecho que Dios las prometió, nos las dará, las pidamos o no, las deseemos o no. Muy importante, porque se me hace que mucho reformado es hipercalvinista en esto. Dice, si el Señor me quiere dar esto, me lo dará, se lo pida o no, insista o no. Eso no es reforma, eso es la mala reforma que tenemos hoy. Mi Biblia dice, pida, insista, llame, busque, y el Señor le da. Usted dirá, eso me suena carismático. Vea, suénele como le suene, eso está en la Biblia. Como le suene, eso es problema de lo que usted trae. Es malo si usted lo que pide está por fuera de lo que el Señor nos prometió. Porque usted no puede insistirle que Dios haga algo que Él no le prometió dar. Que yo sepa, el Señor a ninguno nos prometió salud. ¿O sí? No. Usted lo puede pedir, Señor. Usted, no, Señor, pero es que tú me dijiste que... ¿Dónde? El Señor dirá, ¿dónde le dije? Que tú me prometiste hacerme rico. ¿Dónde está la promesa de la riqueza perpetua? No. Señor, tú prometiste que yo nunca iba a morir. No, Señor, no, usted va a morir, punto. Pero en cosas que Dios sí prometió, pida. No asuma que porque Él lo prometió, nos la dará, pidamos o no, o las deseemos o no. Considere. ¿Qué necesitaban los discípulos temerosos, incrédulos? ¿Qué necesitaban en ese momento? Estaban todos en una casa, ¿no?
miedosos. Las mujeres fueron más valientes, porque estaban escondidos, la verdad. ¿Qué necesitaban los discípulos temerosos en ese momento para fortalecer su fe? Pues creer, por supuesto, pero estoy pensando en algo. Si querían robustecer su fe, si estaban sucumbiendo ante la incredulidad porque no creían que el Señor hubiera resucitado, ¿qué necesitaban para fortalecer su fe? Pues, exacto, verlo resucitado. Y entonces, ¿no hubiera sido acorde que todos los discípulos hubieran salido corriendo al sepulcro? Estaban sucumbiendo de temor, no creían lo que decían, estaban sucumbiendo en su fe. Las mujeres dicen, no está en el sepulcro. Hermanos, estaban desconsolados, pues vamos corriendo a ver si eso es verdad. ¿Y qué dice la Biblia? Que solo dos fueron, dos buscaron consuelo, dos fueron consolados. ¿Quién fue? Pedro y Juan. Pedro arrancó primero, pero era más viejo. El otro le ganó corriendo. Y cuando lo vieron, se asombraron. Pedro y Juan fueron a ver. Lucas 24, 11 y 12, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellos y no las creían. Pero ahí no acaba el texto. Dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Eso es recibir un consuelo de parte de Dios. Este hombre estaba temeroso, estaba incrédulo, estaba con la conciencia cargada y cuando corrobora lo que el Señor hizo, cuando busca el consuelo, ahora se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Él entonces no se quedó dudando, salió corriendo a corroborar. ¿Quería consuelo, ánimo, fortaleza? Pues corrió a obtenerlas y las consiguió. Al menos las consiguió más que todos sus amigos. Ahora usted entiende el Salmo 111:2. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Como dice la Biblia en las Américas, grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. La Biblia de Jerusalén traduce, grandes son las obras de Jehová, meditadas por los que en ellas se complacen. Yo le explico. El texto dice que las obras del Señor son grandes obras que son buscadas por aquellos que se complacen en ellas. Vea, si usted tiene en mente las obras de Jehová y se complace en ellas y las busca, usted va a encontrar al final del camino que las obras de Jehová son grandes. No las busque, no persiga y no las va a encontrar, o no grandes. Lo que le quiero decir es que usted no puede ver la belleza de un diamante a 1 kilómetro de distancia, hermano. Usted puede estar allá donde está el último hermano, yo tener aquí un diamante de no sé cuántos millones de pesos, así pequeño. Y el último hermano no podrá ver la belleza del diamante estando tan lejos. Debe acercarse para ver la belleza del diamante. Usted no puede degustar el sabor de una comida solo con el olor. Por eso Salmo 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. No mire a Dios a la distancia. Degústelo. Véalo. Porque dichoso es el hombre que experimenta, que se puede confiar en Dios. A la distancia usted no va a ver que Dios es confiable. Busque el consuelo de Dios y corroborará entonces que dichoso es el hombre que pone su confianza en Él. ¿Quiere recibir consuelo en su aflicción? Busque consuelo en el Señor. Deguste cuán maravilloso confortador tenemos como Dios.
¿Quiere recibir fortaleza? Busque fortaleza del Señor y experimentará qué maravilloso Dios de poder tenemos. ¿Quieres sabiduría? Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Quieres certeza de su fe? Poder sobre la tentación, ánimo, perseverancia. Entonces búsquelas, pídalas, toque, llame, insista, ruegue, clame, suplique, rastréela hasta su origen y reciba de Dios lo que Él ha prometido dar a quienes lo buscan, porque Él es galardonador, dice Hebreos, no solo de los que creen, sino de los que le buscan. ¿No tiene? Porque no busca. ¿No recibe consuelo en la tentación o en la prueba? Pues porque no lo busca. ¿Está débil? Es porque no busca fortaleza donde debería buscarla. Nadie que se ha acercado buscando al Señor se va con las manos vacías, siempre se devuelve maravillado de lo que Él puede hacer. Por eso dice la Biblia, busque las cosas de arriba. ¿Para recibir qué? Pues precisamente las cosas de arriba. ¿Está triste? Pues no lo esté. ¿Por qué? Porque Jehová, dice la Escritura, es nuestro gozo. De lejos usted no va a comprobar esto. Busque a Dios, que es su gozo, y no esté más triste. Eso es pedagogía divina, hermanos. No porque el Señor haya prometido reconfortarlo en la prueba, significa que no debemos buscarla ni pedirla. Debemos hacerlo y el Señor le confortará. Termino con esta ilustración, quizás ayude. El profeta Daniel, en Daniel 10, nos narra una de sus experiencias. Cuando recibió una visión celestial. Alguno dice, a mí me gustaría que hoy, y por ahí hay predicadores, ¿no? Ay, hermano, le tenemos tanta compasión y a veces nos hacen reír como los bufones que son. Yo me estaba afeitando y se me apareció el Señor al lado y eso, Benigín decía eso. Y por ahí Luna y Maldonado, uno que Jesús se les aparece y bla, bla, bla. Un hombre como Daniel, 2 veces se le apareció el Señor y 2 veces cayó sobre su rostro desmayado. Desmayado. No lo hizo voluntariamente como ofreciéndole majestad. Sencillamente, si el Señor se apareciera hoy aquí en medio nuestro, ninguno de nosotros quedaría en pie. Y todos quedaríamos con una sensación de terror. Hermanos, cuando se aparece un ángel, el ángel saluda así, no temas. Imagínense la cara que pone la gente a la que se le aparece un ángel. No Jesús, un ángel, que es creado. Si apareciera aquí el Señor, hermanos, todos caeríamos de terror. El Señor se le aparece a Daniel, hermanos, y como está escrito, este hombre cayó a tierra. En los versículos 11 y 12 nos narra que el Señor le toca y lo reincorpora. Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel deseó entender las palabras de Dios. Daniel estaba confuso y dice la Biblia que hasta se enfermó de la visión que tuvo. Se enfermó literalmente. Pero él quiso entender lo que el Señor le decía en visión
y que el Señor le dice, desde el primer momento que usted dispuso su corazón a entender, fueron oídas sus palabras y por ellas yo he venido. ¿Quién recibe, hermano? ¿Quién recibe entendimiento? El que busca. Este hombre de Dios se interesó, se dispuso. ¿Qué recibió? Note ahora lo que recibió, versículos 15 al 19. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Así es cuando se aparece el Señor. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre. Tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. El Señor le fortaleció en su debilidad. Porque ¿de dónde buscó la fuerza? El Señor. Y aprendamos de Pedro esto, aunque tropezó, sí, porque él también no creyó. Y las palabras le sonaron locura. También dice que salió corriendo a mirar. Y cuando corroboró, se devolvió maravillado. Buscó consuelo y lo encontró. Busque del Señor lo que Él ha prometido dar como su pueblo. Oremos.